Hola, mi nombre es Raúl Antonio Molina Alvarenga, ingeniero en sistemas de la Universidad de El Salvador. Trabajo para la empresa SSA Sistemas El Salvador como ingeniero de soporte Oracle. En el webinar de este día vamos a aprender fundamentos de base de datos Oracle para aventurarnos a iniciar este maravilloso mundo. Hola, en este webinar vamos a hablar de fundamentos de base de datos Oracle, el motor de base de datos más robusto y potente actualmente en el mercado. Yo me desempeño como ingeniero de soporte de base de datos Oracle en El Salvador, atendiendo situaciones de nuestros clientes, instituciones públicas y privadas, desarrollando y solventando necesidades usando mejores prácticas internacionales y llevando soluciones a todos nuestros clientes. ¿Qué es el servidor de base de datos Oracle? Vamos a hacer una pequeña descripción, una visión general de qué es el servidor de base de datos Oracle. Un servidor de base de datos Oracle se compone de dos grandes componentes. La instancia, que son procesos y áreas de memoria en tiempo de ejecución, y los archivos de la base de datos que contienen los datos de los usuarios y de las aplicaciones que ellos utilizan. ¿Qué aplicaciones pueden consumir una base de datos? Cualquier tipo de aplicaciones hoy en día en el mercado. Aplicaciones de perfil de usuario en universidades, en instituciones públicas, impuestos, pensiones, aplicaciones de supermercados, compras en línea, compras de boletos, compras en tiendas de mayoreo, etcétera. Toda aplicación que conocemos ahora en el mercado, ya sea en página web, en computadoras, en celulares, utiliza una base de datos para almacenar sus datos de forma segura y eficiente. Las instancias se relacionan con la base de datos de dos formas. En un ambiente no clusterizado, la relación es de 1 a 1, una base de datos con una instancia, y en un ambiente clusterizado, más de una instancia puede permitir el acceso y la administración de una base de datos que está compartida. Definiendo un poco qué es un clúster, es un conjunto de elementos, equipos y componentes similares trabajando con un fin común. Vamos a entrar al detalle de los dos macrocomponentes que forman el servidor de base de datos. Vamos a empezar definiendo la arquitectura del almacenamiento de la base de datos o los archivos de la base de datos. La base de datos, en su estructura de archivos, se compone a su vez de estos tipos de archivos que vemos en la imagen. El archivo de control, que tiene el conocimiento de los archivos de datos. Tiene el conocimiento de los archivos de rehacer, que permite el rastreo de cada una de las operaciones de cambio en la base de datos. El archivo de parámetros, que nos da parámetros importantes que controlan el comportamiento de la instancia de base de datos y de la base de datos. Los respaldos, porque son importantes para la continuidad del negocio. El archivo de password, que tiene el password administrativo más importante en la base de datos. Y los archivos de bitácoras, que nos permiten rastrear en tema de errores o eventos que no pueden ser controlados para posteriormente realizar un diagnóstico certero. Los archivos son el diseño físico de la base de datos, pero hay una relación de diseño físico con diseño lógico en la estructura de los archivos de la base de datos. De tal manera que esto permita una administración o uso eficiente y transparente de los objetos de la base de datos, no importa dónde la base de datos esté siendo almacenada. Las tecnologías de almacenamiento han ido cambiando y evolucionando con respecto al tiempo. Entonces, el diseño lógico permite una administración más clara y transparente o independiente. La base de datos está compuesta por tablespaces o áreas de espacio de trabajo, a los cuales están compuestos por segmentos, estos a su vez por extensiones y estos por último por bloques de datos Oracle. En su diseño lógico, en su diseño físico existe una relación
de las áreas de trabajo o tablespaces con archivos físicos que están almacenados en los discos duros, discos de almacenamiento rápido, discos flash que tenemos hoy en día como tecnologías, en los servidores y que están conectados a soluciones de almacenamiento complejas que permiten su almacenamiento y administración de forma segura, eficaz y eficiente. La distribución lógica de los archivos de la base de datos permite que almacenemos los objetos que contienen los datos de los usuarios de forma lógica para poder hacer su administración eficiente. Los segmentos existen en las áreas de trabajo o tablespaces, espacios de trabajo o tablespaces. Los segmentos son colecciones de extents. Los extents son colecciones de bloques de datos, y los bloques de datos podemos mapearlos uno a uno a los bloques que tenemos en las unidades de almacenamiento en nuestras computadoras o servidores hoy en día. Esto permite una correcta ubicación porque cada uno de estos elementos lógicos que forman la distribución de los datos en los sistemas de archivos tengan una nomenclatura de ubicación, como los libros en una librera, en una librería, en una biblioteca. Cada libro puede ser encontrado en una fila, en un pasillo, en un estante, en una columna. De esta forma puede revisarse mejor o gráficamente la relación física lógica del diseño de los archivos de la base de datos. Pasamos del diseño físico al diseño lógico que permite la relación descrita en la imagen anterior. El último elemento en el diseño lógico en los archivos de la base de datos es el bloque. El bloque está guardado, como vimos, en extents, los extents en segmentos y los segmentos en los archivos. Los archivos conforman de uno a muchos las áreas de trabajo, espacios de trabajo o tablespaces. Las aplicaciones generan comandos que permiten crear los datos de los usuarios según sus aplicaciones, y también permite consultar esta información de los archivos hacia las aplicaciones que las consumen. Entonces, haciendo un pequeño repaso, la instancia es el primer componente que representa en tiempo de ejecución el acceso a los datos de los archivos de la base de datos. Conectándose a una instancia de base de datos Oracle. Cuando una aplicación o un usuario necesita gestionar, acceder, consultar o modificar los datos de su aplicación en una base de datos Oracle, se inicia un proceso de conexión que involucra una aplicación del lado del cliente con la base de datos. El producto o el resultado de esa petición de conexión se llama sesión, y existe en la relación entre un usuario que se conecta a la base de datos y una base de datos que le está proveyendo del servicio de consulta o manipulación de datos que el usuario o aplicación ha solicitado. Vamos a definir cómo se compone la instancia de base de datos Oracle. La instancia tiene dos grandes divisiones. Primero, estructuras de memoria almacenadas en la memoria RAM del computador o servidor, y estructuras de procesos. Cada una tiene su ocupación o su utilización y su importancia dentro de la instancia de base de datos Oracle. Vamos a definir cada uno de ellos. Las estructuras de memoria de la base de datos Oracle se encargan de poder consultar los datos que el usuario o aplicación de usuario ha solicitado, procesarlos, hacer los cálculos respectivos que las aplicaciones demandan, almacenarlos temporalmente en memoria RAM y devolverlos hacia las aplicaciones de usuario que solicitaron dicha información. También las estructuras de memoria se encargan de cuando las aplicaciones generan cambios en los datos
estos deban aplicarse de forma permanente a los archivos de la base de datos para que posteriormente se consultan dichos cambios, los cambios se vean reflejados de forma permanente. Todo este control lo realiza la instancia de base de datos y existe una sincronía entre cada una de las áreas de memoria que están definidas al inicio de la instancia. Las estructuras de procesos se encargan de manipular los datos solicitados por las aplicaciones, consultar a los archivos de la base de datos la información solicitada, llevarla a la memoria RAM y devolverla a las aplicaciones de cliente que la solicitaron o al usuario que la solicitó. De igual manera, cuando el usuario solicita hacer permanentes cambios en los datos almacenados en la base de datos Oracle, los procesos de la base de datos se encargan de realizar el cambio permanente y de informar que el cambio sea realizado de forma correcta o incorrecta para que la aplicación maneje el resultado e informe al usuario que los datos han podido ser cambiados o no, o que los datos han podido ser consultados o no. Algunos procesos que vamos a explicar en el caso del Database Writer, este se encarga de escribir los cambios de forma permanente en los archivos de la base de datos. El Log Writer se encarga de rastrear todas las operaciones de cambio que han sido solicitadas, y así como el Database Writer escribe los cambios permanentes, el Log Writer escribe las pistas de los comandos que permitieron los cambios de forma permanente. Conectándose a la base de datos Oracle, toda comunicación se realiza en la red, es decir, una PC cliente que tiene un programa cliente que puede consumir los datos de la base de datos Oracle, o un servidor de aplicaciones o capa media que se conecta al servidor de base de datos Oracle, deben encontrarse en la red o con la posibilidad de comunicación hacia el servidor de base de datos Oracle. La conectividad hacia la base de datos Oracle se permite debido al uso de servicios de conectividad Oracle o OracleNet. Como mencionaba, una aplicación puede conectarse al servidor de base de datos mediante un componente llamado listener o escucha. Este listener sabe la ubicación de la base de datos y permite enrutar peticiones de usuario de aplicación en la red hacia el servidor de base de datos Oracle, estableciendo un medio de comunicación llamado sesión. A veces necesitamos establecer configuraciones del lado del cliente y del lado del servidor de base de datos para que esta comunicación pueda realizarse de forma fluida y efectiva, segura. Estableciendo las conexiones al servidor de base de datos Oracle. Todo cliente, ya sea aplicación o usuario, que desee conectarse a un servidor de base de datos Oracle necesita conocer 4 cosas importantes o 4 atributos importantes para poder establecer la conexión. Necesitamos saber el host donde está corriendo la base de datos Oracle y donde está corriendo la escucha que nos va a permitir el enrutamiento de la petición. El puerto que se está escuchando, el protocolo TCP o TCPS que de forma segura, y el nombre del servicio que nos va a prestar la conectividad para la consulta y almacenaje de los datos. Una vez la petición se origina y llega al escucha, el escucha redirecciona la petición al servidor de base de datos. La base de datos nos contesta indicándonos que permite la conectividad y se devuelve la sesión a la aplicación o al usuario que hizo el requerimiento. En esta imagen podemos explicar el flujo. La aplicación se encamina hacia el escucha nos enlaza a la base de datos, la base de datos nos contesta, el escucha contesta al usuario o aplicación y se establece la sesión, dando pie a la comunicación directa desde la aplicación al servidor de base de datos. Toda sesión de usuario, ¿sí?, se define por un proceso de usuario
del lado del cliente y un proceso de servidor del lado de base de datos. Todos los comandos o las solicitudes de información desde el cliente se enlazan desde estos dos puntos y son los encargados del procesamiento de las consultas de información, de procesamiento de los cambios permanentes que se quieren realizar a los datos de los usuarios en la base de datos. Existen dos formas de conexión o de sesión en el servidor de base de datos: sesiones dedicadas y sesiones no dedicadas. En la sesión dedicada, cada usuario tendrá un proceso de servidor asignado a cada sesión. Entonces, si tenemos 1000 sesiones abiertas, tendremos 1000 procesos de servidor del lado del servidor de base de datos. En el modo de conexión de sesiones compartidas, podemos tener la analogía como la cola de procesamiento en un supermercado o la cola de atención en un banco. Tenemos una tiquetera que nos va dando un tiquete y de esta manera nos asignan la caja que nos va a atender. Lo mismo pasa en la base de datos en el modo compartido. Este es un modo bastante eficiente de trabajo porque reduce la cantidad de cajas o colas que están atendiendo las N sesiones de usuario que están haciendo peticiones al servidor de base de datos. Siguiendo con la explicación del día de hoy, vamos a definir conceptualmente qué es el sistema relacional de base de datos Oracle. El sistema relacional de base de datos Oracle es un sistema que permite el manejo de un modelo de entidad-relación para la definición de los datos que se almacenan en la base de datos. Permite datos de usuario, datos personalizados, totalmente compatible con estándares internacionales de bases de datos relacionales. Permite el almacenamiento de objetos multimedia ampliamente usados el día de hoy en la actualidad, como documentos, JSON, imágenes, videos, etc. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional, como su nombre lo indica, es una base de datos que permite la relación de dos o más tablas que controlan el almacenamiento de los datos de los usuarios o de los sistemas de los usuarios de forma de entidades. Y cada entidad se describe como un conjunto de atributos que relacionan de forma única las entidades. Los modelos de datos no son más que el pensamiento del sistema o el modelo del sistema o de la situación de la mente de un cliente trasladado a un modelo entidad-relación que puede ser diagramado en un modelo de tablas en la base de datos y posteriormente almacenado en el servidor de base de datos Oracle, basado en la estructura de archivos que hemos explicado previamente en este webinar. Es importante definir que en un modelo entidad-relación, donde tenemos las tablas o entidades que representan la información de los usuarios o de los sistemas de los usuarios, es importante aclarar que estas tablas o entidades deben estar relacionadas para completar el concepto de relación entre tablas o entidades que permite la consulta de la información. Cada tabla o entidad debe tener o debería tener una llave primaria que identifica de forma única cada uno de los elementos que se almacenan en ella, de tal forma que permita la relación con otra entidad o otra tabla por otra llave llamada llave foránea o llave externa. ¿Cómo un sistema relacional permite el consumo y almacenamiento de los datos en la base de datos? Usando un único lenguaje, el lenguaje SQL. ¿Qué es el lenguaje SQL? El lenguaje SQL es un lenguaje estructurado de consulta de datos que fue diseñado para el manejo de las bases de datos relacionales. Es eficiente, es fácil de usar y aprender, es totalmente funcional. Permite la consulta de los datos de forma estandarizada, permite completar los datos de forma permanente en la base de datos.
aquí hay un ejemplo de un comando SQL que permite la consulta del nombre del departamento, del atributo nombre del departamento, de la entidad departamentos. El lenguaje SQL no es nada más que álgebra relacional intersectada o unida con palabras en inglés. El lenguaje SQL a su vez tiene división o clasificación de los tipos de comandos que podemos usar en la base de datos. Comandos de manipulación de los datos, selección, inserción, actualización, borrado de datos, mezcla de datos. También podemos cambiar estructuras, alterar estructuras, borrarlas, renombrarlas. Podemos dar permisos para ver qué usuario va a poder consultar o a qué usuario le vamos a denegar el acceso a los datos. Y transacciones de control o comandos de control que permiten el establecimiento permanente de los datos que se han cambiado en la base de datos. Al final tenemos un modelo entidad-relación que muestra un sistema típico de recursos humanos. Empleados pertenecen a los departamentos. El empleado ha ido cambiando de puestos o de departamentos, tiene una historia de trabajo, tiene un trabajo asignado. El departamento pertenece a una locación o a una sucursal. La sucursal o locación está establecida en un país y el país está establecido en una región. Ejemplos de comandos SQL que podemos usar en nuestras bases de datos. Por ejemplo, este nos permite seleccionar todos los atributos de la entidad departamentos, o leído de otra forma, seleccionar todas las consultas de la tabla de departamentos. El comando es select y permite consultar o consumir los datos que están guardados en la base de datos para la tabla de departamentos. El resultado puede observarse aquí. Si no queremos consultar todos los atributos de una entidad o todas las columnas de una tabla, podemos consultar columnas específicas, y este es realmente una mejor práctica. Vamos a hacer una pequeña demostración. En la demostración del webinar vamos a cubrir algunos conceptos repasando lo ya estudiado. Primero, el servidor de base de datos Oracle se compone de dos grandes elementos: instancia en tiempo de ejecución y archivos de la base de datos. Vamos a corroborar que en este servidor de pruebas que yo tengo en mi laboratorio, vamos a ver los dos grandes componentes del servidor de base de datos Oracle. La instancia. Primero vamos a ver la instancia. Está ejecutándose la instancia CDB3 y yo puedo conectarme de forma local y validar que efectivamente la instancia CDB3 existe. Ok, vamos a ver otro componente, el segundo componente que definía el servidor de base de datos Oracle son los archivos de la base de datos. Vamos a ver los archivos de la base de datos. ¿Sí? Aquí están los archivos que forman la base de datos. Cada uno de los dos macro componentes del servidor de base de datos Oracle tiene sus divisiones. La instancia, por ejemplo, se compone o se divide en estructuras de memoria. Vamos a ver las estructuras de memoria. Podemos validarlo de esta forma. La instancia tiene una cantidad asignada de memoria RAM. Y vamos a ver que en el sistema operativo podemos ver que esta cantidad de memoria RAM está definida, asignada y se tiene bloqueada por un proceso que es la instancia de base de datos. La instancia de base de datos también se compone por procesos de background o estructura de procesos. Los tenemos definidos de esta forma. Estos son los procesos de background de toda instancia de base de datos. En este caso es con la base de datos 2CC y tiene esta cantidad de procesos que van desde muy importantes a medianamente importantes
a no tan poco importantes. Cada uno de estos procesos se encargan, si se acuerdan en la explicación, de trasladar las consultas de los usuarios o de las aplicaciones hacia la base de datos y de consultar los datos que estos han solicitado y devolver los resultados. También de hacer los cambios permanentes. Los tipos de archivos de la base de datos se definieron. Cada uno tiene un porqué. El archivo de control sabe la existencia de los demás archivos, los que tienen los datos, los de área temporal, los archivos de rehacer para la continuidad de la base de datos. Vamos a ver cada uno de los tipos de archivos. Nos vamos a ir a este directorio. Y aquí podemos ver el archivo de control, que conoce la existencia de los demás archivos de la base de datos, los archivos de datos, el archivo temporal o los archivos temporales y los archivos de rehacer o redo logs. Ahora vamos a ver el evento de conectividad hacia la base de datos desde una máquina cliente o de una capa media. Para este caso validamos que no tengamos ninguna conexión. No tenemos ninguna conexión. Vamos a usar una herramienta de Oracle llamada SQL Developer, que es gratuita y es muy amigable para realizar todo tipo de trabajo hacia la base de datos, desde laboratorios, pruebas, etc. Nos conectamos y ahora si validamos ya tenemos un proceso de servidor que, según aprendimos en el webinar del día de hoy, toda conexión que establece una sesión tiene asociado un proceso de servidor en el servidor de base de datos y un proceso de cliente desde la máquina que me estoy conectando. Este servidor está en la nube, por lo cual no importa dónde esté la base de datos instalada y funcionando, nosotros podemos conectarnos siempre y cuando tengamos reglas de red correctamente definidas. Entonces ahora vamos a ver la conectividad, cómo se realizó. Una vez yo conectado a la base de datos, yo puedo hacer consultas mediante el lenguaje SQL. Aquí acabo de consultar la planilla, los empleados de la planilla, y me devuelve el resultado de consultar los atributos o columnas de la entidad o tabla llamada empleados. Recordando los conceptos aprendidos en el webinar del día de hoy, toda conectividad hacia la base de datos requiere 4 valores clave para conectarse. Valores de autenticación como son usuario y password, el host donde se está ejecutando la base de datos, el puerto, el protocolo, en este caso al no declararlo es un default de TCP, y el nombre del servicio al que nos estamos conectando. Vamos a ver que aquí tenemos un Ethernet y él sabe el host, el puerto por el que está escuchando las peticiones, el protocolo, que puede ser en defecto TCP, y el servicio al que nos estamos conectando. De esta forma hemos validado los conceptos aprendidos el día de hoy. Los invito a unirse al programa Oracle Ace, del cual yo formo parte, en el cual somos más de 550 expertos a nivel mundial. El programa consiste en compartir conocimiento técnico para que cualquiera pueda aprender y mejorar sus habilidades técnicas en tecnología Oracle Database. Esto ha sido todo el día de hoy. Cualquier duda, estoy aquí para que podamos responderlas.